Veamos aquí cómo Dios trata con el evangelista Jonás, el profeta Jonás, el cristiano de la época, Jonás, cómo Dios trata. Así que el primer punto es el trato de Dios con el que sería su profeta fuera de su país. En primer lugar, Dios llama a Jonás como profeta hebreo a un pueblo gentil, y un pueblo gentil pagano, incircunciso, que ha dado dolor de cabeza al pueblo de Israel con tantas guerras y tanta oposición. Entonces, Jonás parece que duda un poco de ir a ese país para dar el evangelio. Entonces, Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, Jonás, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Huyó de la presencia de Jehová y descendió a Jope, y halló en ese puerto una nave que partía para Tarsis, probablemente España, pero la ruta es hacia allá. Y pagando su pasaje, ni siquiera esperó la provisión de Dios, pagó su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. En primer lugar, Dios llama a Jonás como profeta hebreo a un pueblo gentil. El profeta de Dios no le hace caso a Dios y toma una dirección contraria a la voluntad de Dios. Toma una dirección equivocada, parece a nosotros. Dios le pide a Jonás que se levante y vaya a Nínive, una ciudad grande en poder y en riqueza, pero grande también en depravación sexual y llena de rebeldía contagiosa. El término usado por Dios aquí, porque ha subido su maldad delante de mí, es el mismo que la Biblia usa para descubrir la maldad y el pecado de las aberrantes prácticas que se daban en Sodoma y Gomorra. Busquen conmigo Génesis, capítulo 19. Ahora regresamos a Jonás. Capítulo 19 de Génesis. Y eso que ha subido la maldad a mí delante de Dios es el mismo término que Dios utiliza para describir la maldad de Sodoma y Gomorra. Génesis 19:13. Porque vamos a destruir este lugar, le dijeron los ángeles a Lot, porque vamos a destruir este lugar, Sodoma y Gomorra, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. La profecía incluye también la destrucción de las naciones pronto. Pero antes hay un tiempo de arrepentimiento para el mundo entero. La maldad, la perversión y la lascivia de Sodoma y Gomorra trajeron el juicio de Dios sobre sus habitantes y les cayó literalmente a Sodoma y Gomorra fuego del cielo y los consumió. Eso está descrito ahí mismo en Génesis 19:24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Otra cosa que vemos aquí es que Dios toma a uno de sus mejores hombres y lo lleva a predicar a la peor ciudad del mundo de aquella época. ¿Qué cosas estarían pasando por la mente de Jonás ante esta dura misión? Solo tomaremos algunos puntos sobresalientes de esta historia. El tiempo no nos dará para más. Otra cosa que está ocurriendo allí es que Dios usa el miedo de unos marineros para ajustar sus corazones, pero qué interesante, para ajustar el corazón de Jonás. Esta es la gran historia. Dice el versículo 5, ya ha embarcado Jonás y los marineros tuvieron miedo ahí dentro del barco. Dios usa el miedo, pero a veces
la misión de los profetas no se puede realizar si el corazón del profeta no está en línea con el corazón de Dios. ¡Wow! ¿Qué está tratando Dios con el pueblo de Dios hoy en medio de la pandemia del coronavirus? Dios está usando el coronavirus a pesar del costo de la muerte, de la enfermedad, de la tragedia, pero para darle también un mensaje a la iglesia. La iglesia tiene que alinearse, no para sus gustos materiales, sentimentales, emocionales, no para su desesperación, su preocupación y darle una respuesta a sus problemitas personales a cada hijo de Dios. Dios está usando esto para alinear a la iglesia, sus profetas, sus evangelistas, al plan de Dios de salvar la humanidad. Dios, que todo lo ve y que todo lo sabe, tuvo que trabajar primero en el corazón del profeta para que el profeta fuera capaz de trabajar en la misión. Voy a repetir esto. Dios trabaja primero en el corazón del profeta para después el profeta sea capaz de trabajar en la misión de Dios. Todos tenemos algo de Jonás dentro de nuestro corazón. Siempre. Algo de Jonás tenemos acá. Qué interesante que Pedro, el apóstol, el discípulo, también su papá era Jonás, hijo de Jonás. Pero bueno, no era el mismo Jonás. Pero algo ahí, algo tenemos nosotros siempre de Jonás. Algo. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Primera de Pedro 4, 17. Dice, lo dijimos la vez pasada, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Nosotros, por la gracia, tenemos el evangelio. Versículo 16 nos da esa gracia y esa fe. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios. Por ello, démosle gracias a Dios, aún por esta circunstancia que estamos viviendo, y glorifiquemos el nombre de Dios en medio de la tempestad. Gloria a Dios. Una hermana esta semana nos compartió un audio donde ella me dice, pastor, nunca pensé que iba a ser lo que de mañana me levanté y en oración di gracias a Dios por el coronavirus. Parece extraño, pero así son las cosas. Este profeta extraño, Jonás, en un terreno de misión extraña para ver cosas extrañas. Pero Dios tiene un propósito y está llamando al mundo a un tiempo de ayuno espiritual, de arrepentimiento. Qué glorioso es ver personas alabando a Dios en medio de esta situación en el mundo entero. Veamos aquí tres actitudes. Tres actitudes se hacen notar en el corazón de Jonás. Ahí, a partir del versículo 4 en adelante. Ya Jonás se encuentra en el barco, navegando sobre el mar Mediterráneo, y de pronto azota una tormenta. Todos con miedo clamaban a sus dioses, los marineros. Con miedo clamaban a sus dioses. Eran personas que no adoraban a Jehová Dios. Echaban también la carga, todo lo posible al mar para evitar un naufragio, un hundimiento. Casi la nave se parte en dos. Ahora, pregunto, ellos con miedo, tratando de ver cómo salvar la nave y ellos mismos. Pero pregunto, ¿dónde estaba el profeta de Dios, el gran profeta de Dios? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba el profeta? El que tenía la respuesta al evangelio, el que tenía la verdad de Dios, el que creía en el Jehová de los ejércitos que hizo los cielos y la tierra. ¿Dónde estaba el profeta? La respuesta rápida es dormido, durmiendo en el interior de la nave. Probablemente con aire acondicionado ahí, relax, durmiendo. Como buen panameño,
Ese profeta durmiendo en medio de la tempestad quería desentenderse o desentenderse de sus responsabilidades. No cumplía su responsabilidad y así somos nosotros muchas veces. El dueño del barco tuvo que bajar a donde estaba Jonás y despertarlo y le puso un buen apodo. Despiértate, dormilón. A veces los evangelistas que tienen la verdad del evangelio como dormilones están durmiendo en vez de velar, de orar y velar, estar listo para ser usado por Dios. Proverbios dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Proverbios 6:9. Lamentablemente, así hay muchos cristianos que no están velando ni son sobrios, sino que andan con miedo o desesperados y con una pereza espiritual en medio de las necesidades espirituales del mundo pecador, de la Nínive de nuestros días. Y no está haciendo su labor de profeta cuando más se le necesita, orando por lo menos, escudriñando las escrituras y testificando a sus contactos del WhatsApp, sus vecinos, amigos, familiares. Despiértate tú que duermes y te resplandecerá Cristo. Para los predicadores, no es tiempo de dormir, es tiempo de velar en medio de esta crisis de seguridad sanitaria. Es tiempo de hablar con Dios y hablar del Dios del cielo en medio de esta crisis mundial del coronavirus, el COVID-19. Levántate, sé creativo, busca instrumentalización, herramientas, formas de cómo predicar a tus contactos y unámonos en el gran ejército mundial de Dios, de los Jonases repartidos por todo el mundo. Resplandezcamos con la luz del evangelio, el evangelio de salvación para todas las naciones. Dijimos esto en Primera de Tesalonicenses la vez pasada y quiero leerlo otra vez, capítulo 5, del versículo 6 por lo menos, dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, dice Pablo, los cristianos, que seremos arrebatados con Dios en el cielo, con Cristo, seremos librados, dice Tesalonicenses, de la ira venidera. Pero nosotros, dice Pablo, seamos sobrios, entendidos, habiéndonos vestidos de la coraza de fe, de amor, de esperanza y el yelmo de la salvación. No hay nada que dudar ni preocuparse. En Cristo estamos seguros. Estamos en el arca de Noé, seguros en Cristo. Gloria a Dios. Jonás se despierta, lo cuestionan y resulta que todo indicaba a Jonás como el culpable de la gran calamidad que estaban atravesando con esa tempestad. Resulta que le pidieron su identidad, como ahora están pidiendo la cédula y el pasaporte. Le piden la identidad a Jonás. ¿Quién eres? Y resultó ser hebreo, hijo de Dios, cuyo Dios es Jehová, el Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Parece que Jonás era un creyente, pero por algún motivo había renunciado a su labor de predicar. 3 actitudes se hacen notar en el corazón de Jonás. Son 3 actitudes de los dormilones espirituales. Primera actitud, voy a mencionarla rápida. 1, Jonás en su corazón no está de acuerdo cómo Dios mira las cosas. En su corazón, Jonás, como dormilón espiritual, no entiende. Y una actitud es que en su corazón él no está de acuerdo cómo Dios mira las cosas. A veces no lo entendemos, pero Dios mira las cosas como él le plazca. Jonás no está de acuerdo con Dios y en vez de ir a Nínive, él se va en dirección a Tarsis. El profeta estaba enfocado en una dirección diferente a la voluntad de Dios. Así nos pasa a nosotros. La Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 1:20. Jonás nos lo dice el capítulo 4 que no vamos a tocar hoy. Tenía un enojo
una incomodidad, un estorbo en su corazón. Entonces no obraba la justicia de Dios en su condición de dormido espiritual. Santiago 1:20. La ira es un pecado que nos hace confundir y tomar la dirección opuesta a la voluntad de Dios. Por eso aquí la recomendación para un hijo de Dios es llenarse del Espíritu Santo, que te hace manso, que te da la guía para la voluntad de Dios y seguir a Cristo. La segunda actitud de Jonás. Jonás está cuidando su reputación y no se arriesga a que Dios le cambie sus planes. Wow. Jonás está cuidando su reputación y no se arriesga que Dios le cambie sus planes. 3, otra actitud. Jonás finalmente acepta su culpabilidad, esta es la parte buena, finalmente acepta su culpabilidad y pide, un poco extraño, que le arrojen al mar. Acepta su culpabilidad y él no se arroja al mar. Él pide que lo arrojen. Bueno, ahí hay para pensar un poquito, pero lo interesante es que él acepta la culpabilidad y pide que lo arrojen al mar. Así que pensemos un poquito entre lo bueno y lo malo de Jonás. Entre lo bueno y lo malo de Jonás voy a agregar algo más. 1, su corazón luchaba y peleaba con Dios y no le era fácil atender al llamado de Dios. Entre lo bueno y lo malo de Jonás es que no le era fácil tomar el llamado de Dios. 2, Jonás le dio lugar al enojo y a la ira por encima de los planes de Dios. Estaba incómodo, impaciente, algo le estorbaba y no dio lugar a los planes de Dios. 3, nunca perdió su identidad como profeta y vocero de Dios. Esto es lo bueno. Él no perdió su identidad y como profeta y como vocero de Dios, como hijo de Dios, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Más adelante, Pablo dice que somos hijos de luz, no hijos de ira, somos hijos de la luz, hijos de Dios. Y en Dios estamos confiados dentro del arca. Gloria a Dios. Sé que la historia continúa en el capítulo 2. No hablaremos mucho de esto, pero sí un par de lecciones. Pero vamos a hacer algo interesante. Vamos a saltarnos el capítulo 2. Vamos a saltarnos esta oración y vamos a darle continuidad a la historia con relación a Nínive. Y leemos en el capítulo 1, versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás en lo profundo del mar. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esta historia continúa en el último versículo del capítulo 2, versículo 10. Y dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Interesante, qué extraño, ¿no es cierto? Pero finalmente el pez, donde estuvo Jonás 3 días y 3 noches, haciendo esa oración del capítulo 2, es arrojado o el pez arroja a Jonás para la misión.